Es un momento de la acción práctica. Un momento de la acción revolucionaria es eso. El problema es que muchos no se enfrascan en que eso debe ser toda la acción práctica. En que lo único que nosotros tenemos que hacer es criticar a las ideas del enemigo y oponerle a un sistema ideológico otro sistema ideológico. La batalla cultural es un momento de la batalla en general. Pero es un momento, no debe ser nuestro fin, sino un simple medio. Entonces, el materialista práctico, es decir, el comunista, de lo que se trata es de revolucionar el mundo existente, de atacar prácticamente y de hacer cambiar las cosas con que nos encontramos. Allí donde encontramos en Feuerbach semejantes concepciones, no pasan nunca de intuiciones sueltas, que influyen demasiado poco en su modo general de concebir para que podamos considerarlas más que como simples gérmenes susceptibles de desarrollo. La concepción feuerbachiana del mundo sensorial se limita, de una parte, a su mera contemplación y de otra parte a la mera sensación. Lo clásico en toda la ciencia: sujeto, objeto, observador, objeto observado. El observador como ente pasivo. Aquí Marx nos está planteando la sensoriedad como actividad, ya no como algo pasivo, como un simple receptáculo del mundo a través de los sentidos, sino como una actividad viviente. La conciencia y el conocimiento del mundo como actividad práctica, como actividad sobre las cosas. El hombre como tal es en alemán. Bueno, en el primer caso, en la contemplación del mundo sensorial, tropieza necesariamente con cosas que contradicen a su conciencia y a su sentimiento, que trastornan la armonía por él presupuesta de todas las partes del mundo sensorial y principalmente del hombre y la naturaleza. Para eliminar esta contradicción, Feuerbach se vio obligado a recurrir a una doble contemplación, oscilando entre una concepción profana, que solo ve lo que está a mano, y otra superior filosófica, que contempla la verdadera esencia de las cosas. Pero nunca busca cambiar esa esencia, solo contemplarla. No ve que el mundo sensorial que lo rodea no es algo directamente dado desde toda una eternidad y constantemente igual a sí mismo, sino el producto de la industria y del estado social, en sentido en que es un producto histórico, el resultado de la actividad de toda una serie de generaciones, cada una de las cuales se encarama sobre los hombros de la anterior, sigue desarrollando su industria y su intercambio y modifica su organización social con arreglo a las nuevas necesidades. ¿Qué pasaba con Feuerbach? Feuerbach, en el análisis que hacía al observar la realidad, entendía que todo lo que observaba eran cosas que ya estaban así, dadas una vez y para siempre. Entonces Feuerbach observaba la pobreza. Como nos dicen nuestros economistas, la pobreza es algo natural al ser humano. El ser humano siempre ha sido pobre. Eso es lo que dicen. Analizar todas estas cuestiones sociales como cosas que ya... Lo que Marx le critica a Feuerbach es que Feuerbach, en su mera contemplación, solo puede decir: ah, esto es real, entonces esto siempre ha sido así. Marx, ¿qué le está diciendo? Todo lo que usted ve, todos los productos sensoriales que entran en sus sentidos, todo es producto de la transformación del ser humano sobre la naturaleza. Todo es producto del desarrollo histórico, de la industria, del Estado. Esto que usted ve tal cual existe, no siempre ha existido ni siempre ha sido así. Por eso la dialéctica es tan rechazada en cualquier tipo de ciencia social, porque la dialéctica dice algo que es fundamental. Todo lo que existe merece perecer. Todo lo que existe contiene en sí mismo la necesidad del cambio. Y como todo lo que existe tiene como necesidad cambiar, ¿qué le dice eso a uno? Que el capitalismo, como todo lo que existe, tiene que cambiar, tiene que perecer, tiene que dejar de ser. Y eso es un sacrilegio. Porque ¿qué hace la ciencia moderna, sobre todo la ciencia social moderna, en esto que nosotros llamamos batalla cultural? Ellos lo que dicen es que el capitalismo es una necesidad de la historia. O sea, toda la historia humana tiene como fin último el capitalismo. El capitalismo es la forma más alta de organización social, porque es la organización basada en la razón, en la naturaleza humana.
que es una naturaleza egoísta, individual, etcétera, etcétera. Entonces, ellos lo que hacen es reemplazar el dogma de la razón universal teológica, de la razón universal de la monarquía, por la razón universal del capitalismo, la razón universal de la propiedad privada, la razón universal del sujeto privado independiente, la razón universal de las mercancías, ¿sí? O sea, cambian y se oponen a esa razón universal del feudalismo, de la propiedad de la tierra, del honor, de todas estas cuestiones dogmáticas, ¿no? Las cuestionan, pero para ellos afirmar otra universalidad, que es lo que ellos dicen ahora, que el capitalismo es la forma máxima de organización social, porque es la organización sobre la racionalidad y la naturaleza humana. Al hacer esto no hay posibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque el capitalismo sería una necesidad de la historia. Hagamos lo que hagamos, hubiéramos sido capitalistas. Lo que dicen es que no puede haber libertad sin capitalismo. Entonces, ¿qué implica? Que el capitalismo ya es el último eslabón de la historia humana. Se acabó la historia. Y eso lo plantea, por ejemplo, Francis Fukuyama, en El fin de la historia. ¿Por qué? Porque cayó la Unión Soviética. Ya cualquier alternativa al modelo imperante murió. Incluso le dirían a uno que China, para ser China, tuvo que adoptar el capitalismo. Que ya propuestas socialistas como la que intentó haber en la Unión Soviética ya no existe. El capitalismo ganó. Fin de la historia. Y eso que en esos modelos, como el modelo de la China, se basan en la planificación centralizada, la proyección estratégica, propias, o sea, lo que quiere decir es que sacan elementos propios y necesarios de lo que fue la experiencia del modelo socialista, como lo es lo de Keynes, que es la generación o la copia de esa forma de desarrollo y estructuración del Estado. En materia, o sea, la construcción del Estado con rasgos socialistas, pero sin decir que es socialistas, con rasgos de centralización, de planificación, de inversión, de que es el que genera empleo. ¿Cómo? Haciendo obras, megaproyectos que hace China. Eso los hizo en su momento los Estados Unidos. Es lo que planteó Keynes, era eso, que se empezara, que el Estado fuera el generador de empleo y el dinamizador de la economía. Claro, después de montar todas esas bases, entonces ahí sí, luego viene el capital privado y hace pochas y panochas y ferias y fiestas con lo que él no invirtió. Y lo otro, que lo que está así en el cuestionamiento es la vinculación de la economía, lo que plantea Andrés, la religión y la propiedad privada y la defensa del capitalismo. No se puede separar religión de la propiedad privada, del individualismo, del capitalismo, porque es su esencia. Por eso era que ese debate lo daban los conservadores y la iglesia, porque ellos lo que plantean es la continuidad, la permanencia, y no plantean que haya una investigación científica que le diga que la cuestión religiosa es una cuestión voluntaria, es una cuestión de decisión de voluntades, que es una cuestión de reproducción cultural acumulada, que no está separada del poder, y que porque está vinculada a la propiedad privada, al capital. Esa es una crítica también. Entonces, ante la pregunta ¿por qué la dialéctica ha sido tan rechazada, distorsionada, negada? Porque la dialéctica da de manifiesto algo que es meterle los dedos en la llaga a cualquier defensor del orden establecido, que es que todo tiene por necesidad cambiar, incluyendo el capitalismo. Nada es eterno, incluyendo el capitalismo. O sea, todo tiene un inicio, una génesis y un desarrollo y desenlace. Como todo tiene una génesis, un desarrollo y un desenlace, el capitalismo también tiene un fin. Esa concepción dialéctica es pecado para ellos. Es tal pecado que por no plantear la necesidad que nos demuestra Hegel, porque Hegel es el primero en demostrar el movimiento, por no plantear esa necesidad regresan a Kant. Uno ve en las facultades de filosofía, de ciencias sociales, que hay neocantistas o kantianos, pero hegelianos muy pocos. Pero entonces sí ven la cuestión, o sea, la dialéctica para ellos es tan mortal porque la dialéctica manifiesta una necesidad en todo lo existente.
todo tiene como necesidad perecer, Los neocantianos, dejar de ser. o sea, sí aceptan como el cambio, pero no las contradicciones. Por ejemplo, y Se transforma, no se acaba. Es que inclusive cuando plantean el cambio, ¿qué dirán? Un capitalismo distinto, pero sigue siendo capitalismo. Sí, Andrés, hay que tener una observación. Pues usted decía anteriormente que la dialéctica está asociada al materialismo, pero ahora estamos diciendo que Hegel, que no era propiamente un materialista, es uno de los fundamentos filosóficos de la dialéctica. Y ahora estamos también diciendo que hay materialistas que no son dialécticos. Ujú. Oye, entonces ahí cómo se resolvería esa situación, porque Juan Manuel, puede alguien ser dialéctico sin ser materialista, filosóficamente, y puede alguien ser materialista y no ser dialéctico. pero es que él hablaba en el materialismo desde la perspectiva de Marx y de Engels, que no pueden Sí, haber pero materialismo sin decíamos que no movimiento. existía dialéctica sin materialismo. Obvio, es cierto que lo que hizo Marx y Engels fue unir la dialéctica con el material, interpretarlo en el mundo a partir de categorías material y dialéctica. Para ellos son uno solo solo. esa es la pelea que se da, la pelea, el debate interesante del machismo, de Mach. Él plantea que él puede ser lo que es materialista sin ser dialéctico. Y ahí es la famosa Terminó forma ahí. jugando ajedrez. Y el escritor sube para la reunión Máximo Gorki, y él le dice, Lenin dice, no puede defender el marxismo si no defiende la dialéctica. Y él dice, no, es que yo soy marxista, pero no, marxista y no dialéctico, es la cuestión. Entonces, sobre eso ya hay debate precisamente. Entonces Lenin escribe el libro en contra de esas corrientes. Ese libro se llama Empirismo y Empiriocriticismo. Ese texto va encaminado a ese debate. No quiere decir que él lo cerró, porque eso es un debate que se da en su contexto. Es un debate que se da en relación a ese tema. Y comienza a explicar cuáles son las bases físicas, porque como era un físico, Max saca de la física para sustentar su teoría filosófica. Y fuera de eso era como decir de esos socialistas utópicos. Era más o menos así exactamente. Bueno, frente a esa pregunta, yo creería que como Hegel es un idealista objetivo, es mucho más materialista que un empirista, por ejemplo. Partiendo de ahí, Hegel, al ser un idealista objetivo, es mucho más materialista que cualquier empirista. Porque el empirista, ¿qué plantea que es lo único real? El fenómeno. ¿Y el fenómeno qué es? La interpretación mental que hace nuestro cerebro sobre nuestros sentidos. O sea, una forma de O idea. sea, se pueden, Para el empirista, lo que existe son los fenómenos, que son productos de la razón. podemos ver los fenómenos, pero no sus causas. Mientras que para Hegel, como es idealista objetivo, él por lo menos entiende que existen ideas exteriores al pensamiento subjetivo de la gente. Ahí, con solamente esa afirmación, Hegel es más materialista que un empirista. Y más materialista que un racionalista también. Lenin. Entonces, Hegel, aunque es idealista, porque él es idealista, sí, él no es materialista, él es idealista, pero al ser un idealista objetivo, es mucho más materialista que tanto los escépticos como los dogmáticos. Ya ahí, Hegel, aún siendo idealista, implica un avance fundamental. Pero ¿qué es lo que yo digo cuando hablo de la dialéctica? No de la dialéctica, digamos, como pensamiento filosófico, sino la dialéctica como la necesidad de todo de cambiar. O sea, la dialéctica como la necesidad de todo lo existente de transformarse en otra cosa. Como lo que se mueve necesariamente es la materia, porque el movimiento es una de las formas de existencia de la materia. Si no es la única forma en la que existe la materia, no existe materia inerte, con movimiento nulo. Toda la materia tiene como necesidad, porque tiene sí o sí energía, de moverse. Los átomos, los neutrones, se mueven. El movimiento es la única constante en la realidad. Entonces, ahí es lo que yo me refería. Pero claro, existen materialistas que no son dialécticos. Y existen dialécticos que no son materialistas, pero aún así, por el hecho de ser dialécticos y de ser idealistas objetivos, son más materialistas que los que se denominan materialistas. Porque imagínense ustedes ser materialistas y no plantear el movimiento. ¿Qué materia están viendo? Una materia representada.
Una materia estática, inerte, que no existe en la realidad, sino que es una representación ideal de su mente. La materia que esos materialistas están estudiando, en realidad es la idea que ellos se hacen sobre la materia, pero una idea que mantiene la materia como algo inerte, muerto, aislado. O sea, ellos son idealistas, porque la materia que están conociendo no es la materia en su movimiento, en su desarrollo, en su relación, sino la materia representada en su mente como una categoría fija y estática. O sea, ellos no conocen la materia, aunque se digan materialistas. Por lo menos Hegel, por lo menos al plantear el movimiento, ya hizo muchísimo más que todos esos materialistas que niegan la idea, pero niegan también el movimiento. Entonces, hasta los objetos de la certeza sensorial más simple le vienen dados solamente por el desarrollo social, la industria y el intercambio comercial. Así es sabido que el cerezo, como casi todos los árboles frutales, fue transportado a nuestra zona hace pocos siglos por obra del comercio y, por medio de esta acción de una determinada sociedad y de una determinada época, fue entregado a la certeza sensorial de Feuerbach. Feuerbach, al tratar de reducir el mundo material a la certeza sensorial, de nuevo, es un empirista, ¿sí? Todo es lo inmediato. Marx le está diciendo, oiga, ese cerezo que su certeza sensorial le está diciendo, mírelo ahí, es producto del intercambio. Tuvo que haber sido traído de otro país. O sea, hasta eso que está ahí en su certeza sensorial es producto de la industria, de la historia, del movimiento de la sociedad. Es como la Biblia no habla de la pantera, no habla de los ornitorrinco, porque las personas que en su contexto cultural que interpretaron esos textos o esos desarrollos de esos textos, esos animales no existían allá. Existe la culebra, el camello, luego los romanos llevaron los tigres, los leones para matar a los cristianos. Existen esos animales porque eran bien contexto, pero esos animales existen hace millones de años. A los lados de Australia. Entonces, no pueden hablar de algo que no tuvieran frente a las narices. Como frente a las narices tenían era eso. Entonces, por eso esa cultura. Y por eso los textos del Mahabharata, de los textos hindúes, de religiosidad o de divinidad, hablan del mono, de la vaca, de la serpiente, del león, del tigre, del buey, porque ellos están en su contexto. Fuera de que para ellos el animal y el ser humano están casi en un mismo nivel, ¿sí? A diferencia del cristianismo que considera, o el hebreo, o esa cultura, tal vez por su contexto, que el animal está por debajo del ser humano. Y lo que ha demostrado el ejercicio sencillo es que si se acaban los animales y las plantas, el ser humano no sobrevive. Claro, e inclusive... O sea, que el ser humano no es la puta mierda. Entonces, si se acaba el ser humano, ellos sí Y si sobreviven. nosotros nos acabamos, los animales y las plantas siguen felices. Ellos siguen viviendo. Es que, Siguen viviendo. El problema somos nosotros. miren esto. Por eso es que las plantas son Pues el problema no autónomas. era nosotros. Ellas producen su propio alimento. En cambio, nosotros somos dependientes de ellas. Una vaca, un caballo se puede comer la hierba. Mientras que nosotros no, si no hay la fruta, la hierba ¿qué? Miren lo que dice, lo que aquí Marx plantea frente a lo que decía William. Por lo demás, en esta concepción de las cosas tal y como realmente son y han acaecido, todo profundo problema filosófico, como se mostrará más claramente en lo sucesivo, se reduce a un hecho empírico puro y simple. Así, por ejemplo, el importante problema de la actitud del hombre hacia la naturaleza, o incluso como dice Bruno, antítesis de la naturaleza y la historia, ¿cierto? Porque se plantea, por ejemplo, ciencias de la naturaleza, ciencias de la historia, como algo, una antítesis, como algo contrario, como algo diferente. Como si se tratase de dos cosas distintas, y el hombre no tuviera siempre ante sí una naturaleza histórica y una historia natural. De que han brotado todas las obras inescrutablemente altas sobre la sustancia y la autoconciencia. Desaparece por sí mismo ante la convicción de que la famosísima unidad del hombre con la naturaleza ha consistido siempre en la industria, siendo de uno u otro modo según el mayor o menor desarrollo de la industria en cada época. Lo mismo que la lucha del hombre con la naturaleza hasta el desarrollo de sus fuerzas productivas sobre la base correspondiente. O sea, el ser humano es un momento de la naturaleza. Es una forma de existir la naturaleza. A ver, paso. ¿Sí? El ser humano no es contrario a la naturaleza, ni la naturaleza es contraria al ser humano.
El ser humano es un momento de la naturaleza. Es la naturaleza consciente de sí, consciente de su existencia, consciente de su proceso biológico. Entonces, esto es fundamental. A veces cuando vamos a hacer cosas didácticas o de enseñanza, al separar cosas para poderlas explicar, confundimos. Decir que la naturaleza y el ser humano, no se puede separar, no es que nosotros somos la misma vaina, nosotros somos parte de la naturaleza, Somos pero hijos de Matrix. se hace una diferenciación para luego especificar, pero somos a la vez materia. Así como ya para finalizar y sintetizar. Nosotros desde la dialéctica materialista como metodología de investigación, porque ojo, la dialéctica materialista es un método, no es un sistema filosófico. Sistema filosófico, pues hay muchos tipos de materialismos. Por ejemplo, está el materialismo sistémico de Mario Bunge, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Hay un montón de sistemas filosóficos que intentan explicar el mundo a través del sistema. Marx dice, miren, a mí no me interesa el conocimiento absoluto. No me interesa hacer un sistema filosófico porque un sistema filosófico por necesidad es un sistema cerrado. Ya con todo resuelto. Por eso es un sistema filosófico. Piensen que en todos los filósofos su afán ha sido crear sistemas filosóficos. O sea, una explicación de la totalidad desde un sistema filosófico. Marx nos dice, no, miren, a mí eso no me importa. A mí me importa es crear una metodología que me permita conocer el movimiento real de cada momento histórico. Como cada momento histórico va a ser diferente, pues el análisis que van a tener que hacer las generaciones futuras no se va a reducir a un sistema filosófico, sino que siempre va a estar en constante cambio, siempre va a estar en constante actualización. Entonces lo que está haciendo él es un método, una metodología para investigar el mundo. Y eso más lo plantea, la oposición entre el sistema filosófico y el método. Ellos lo que hacen con Hegel es oponerle el método al sistema. El sistema está en la fenomenología, el método está en la ciencia de la lógica, por ejemplo. Sí, entonces plantean como, bueno, el sistema de Hegel lo abarca todo. Mientras que el método nos dice la dialéctica particular del objeto particular. O sea, el método es más concreto, porque tampoco es un método absoluto. Aquí no nos está diciendo Marx que con una misma metodología puedo conocer tanto el movimiento de los astros como el movimiento de la historia. ¿Por qué? Porque en uno puedo conocer verdades universales. Por ejemplo, que todo se comporta mediante leyes físicas, la existencia de la gravedad, de las fuerzas, de las diferentes fuerzas de la realidad, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de la historia, estamos hablando de procesos con unas leyes determinadas a cada momento histórico. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho la pregunta hace 500 años de si tener esclavos estaba bien o mal, como mínimo en este salón hubiera la mitad dicho que sí y la otra mitad que no. Yo creo que más. Yo creo que más hubieran dicho que sí. 90-10. ¿Sí? Entonces es preguntarse, ¿cómo es que nosotros pudimos, ¿sí?, pasar de una época histórica en la cual para nosotros era totalmente normal tener esclavos a una época en la que eso es la cosa más aberrante y atroz que podríamos pensar? Porque el ser humano es un ser histórico, porque cambia la forma de la sociedad, cambia el pensamiento de la sociedad. Como la esclavitud fue abolida y las instituciones de la esclavitud dejaron de enseñarse, pues la esclavitud en este momento moderno es rechazada.